La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, bienvenidas sean a esta segunda sesión. Estamos en este taller que, bueno, pues es por el LibroFest Metropolitano 2022. Y en esta segunda sesión, pues vamos a hablar sobre los errores comunes en la redacción de una tesis, de un trabajo de investigación. Me presento, mi nombre es Ana Rosa González. Tengo la licenciatura en Pedagogía y la maestría en Filosofía de la Ciencia, las dos por la UNAM. Me he dedicado, principalmente a la enseñanza, desde espacios docentes, en escuelas, en centros comunitarios, o sea, para personas, pues desde kinder hasta adultas mayores, todo lo que queda en medio en ese estado. He impartido talleres a diferentes edades sobre fomento a la lectura, sobre asesorías para tesis, sobre metodología de la investigación. Además, pues justo me dedico a dar asesorías para tesis y otros trabajos académicos. Ahorita en parte de Mujeres Tesistas, pues vamos a ver esta sesión en donde pues va a ser, bueno, este trabajo es parte como de la experiencia que he tenido yo al momento de corregir tesis y otros trabajos de investigación académica. Entonces, en estas correcciones, en las asesorías que he dado, me he dado cuenta de que hay ciertos errores que son súper comunes a la hora de estar redactando un trabajo. Y pues que es importante que podamos atenderlos porque muchas veces, no sé si ustedes ya han pasado por esta experiencia, pero quienes nos asesoran a veces se centran mucho más en todas estas cosas de redacción más que en el contenido de nuestro trabajo. Y eso es porque muchas veces tenemos diferentes errores en la redacción que dificultan la lectura de nuestro propio escrito. Entonces, el objetivo de esta sesión es que podamos identificar cuáles son estos errores más comunes, los que sean todos, pero son los más comunes a la hora de escribir, para que podamos evitarlos en nuestras propias producciones académicas, ¿no? Entonces, pues bueno, de esto va a tratar esta sesión. Pues bueno, vamos a darle, a empezar con el primero. El primer error que tenemos aquí se llama directas e indirectas. Y esto tiene que ver con las preguntas, unas son directas y otras son indirectas. Primero voy a explicar un poquito de esto para después mostrar en qué consiste este error que es como tan común. Entonces, tenemos que con las directas son palabras, oraciones ya sean interrogativas o exclamativas, en donde pues de manera directa se plantea un cuestionamiento, algún sentido de exclamación también, ¿vale? Entonces, tenemos las típicas palabras interrogativas, que es como qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cómo, cuánta, cuántos, cuántas, cuántos, cuándo, dónde y a dónde. Aquí me gustaría aclarar que dónde y a dónde son dos palabras diferentes. Dónde indica un espacio, no es como, ¿dónde está mi cuaderno? Tu cuaderno está en la mochila, es como, bueno, ya sé. Y a dónde indica direccionalidad. ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿No? Y entonces son dos palabras diferentes, no es como dónde y aparte dónde, no, a dónde es una sola. Y pues bueno, ejemplos de este tipo del uso de estas palabras interrogativas, tenemos con, por ejemplo, ¿qué ha dicho? O sea, ¿qué ha dicho? ¿De quién es esto, no? O cuando vemos a la criatura de alguien, ¿no? Es como, ¿cómo ha crecido tu hija, no? Así como, órale. También, ¿a dónde quieres ir? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuáles son las cosas que se rompieron? Etcétera, ¿no? Entonces, estas son las preguntas y las exclamaciones directas, aquellas en las que, pues, tal cual estamos planteando una oración interrogativa o exclamativa y va con estos signos de admiración o de interrogación o de
combinación, ¿no? Entonces, tenemos que el signo va al inicio y al final de la oración, no solamente al final como ya tan popularizada la usanza gringa, va al inicio y al final de la oración. Esto con las directas y ahora vamos con las indirectas, que justo son oraciones que no tienen una estructura tal cual interrogativa, pero que sí plantea un tipo de cuestionamiento. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, dice, no sé quién es ella. Como dicen, oye, ¿quién es ella? No, pues no sé quién es ella. Eh, por ejemplo, las indicaciones no dicen cuándo vamos a volver al trabajo, ¿no? Este es otro ejemplo. Las indicaciones no dicen cuándo vamos a volver al trabajo. Otro ejemplo más es, le voy a preguntar cómo se llega a su casa, ¿no? Estas se llaman indirectas justo porque sí implican algún tipo de cuestionamiento. Sí lo implica. Si, por ejemplo, si yo digo, si yo de manera directa digo, ¿quién es ella? Digo, no, pues, no sé quién es ella. ¿Sale? No estoy diciendo quién es ella, pero sí estoy contestando que ahí no sé quién es ella. Al final estoy planteando la pregunta de que no hay una respuesta acerca de la identidad de esta muchacha. También aquí en la siguiente dice, las indicaciones no dicen cuándo vamos a volver al trabajo. ¿Sale? No dice directamente, oye, ¿cuándo vamos a volver al trabajo? No, eso no dice, pero sí está planteando una interrogación ahí cuando decimos, no, las indicaciones no dicen cuándo vamos a volver al trabajo. Al final, ahí hay una duda, ¿no? O sea, no sabemos cuándo vamos a regresar al trabajo, pero no la planteamos de esta forma tan directa, ¿no? Que necesitaría los signos de interrogación, ¿no? Y la última, igual, o sea, sí, le voy a preguntar cómo se llega a su casa, ¿no? Entonces, aquí incluso está planteada la idea de la interrogación, o sea, le voy a preguntar cómo se llega a su casa, pero no estoy, oye, ¿cómo se llega a tu casa? Pues no, o sea, estoy planteándola de manera indirecta. Generalmente cuando tenemos estas preguntas indirectas es porque estamos planteando a una persona, una segunda persona, algo que tiene que ver con una tercera, ¿no? O de alguna forma con alguien que no está involucrado directamente en un diálogo. Entonces, ¿cuál es el error aquí? Muchas veces el error es que tendemos a pensar que las tildes, es decir, este puntito que va arriba de las vocales o lo que llamados acentos, bueno, el acento ortográfico más bien, solamente va cuando hacemos preguntas directas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se ha dicho? Aquí sí, ¿no? Pero si tengo no sé quién es ella, aquí a veces no las ponen, no ponen las tildes en estas preguntas interrogativas cuando están, perdón, palabras interrogativas cuando están hechas de una manera indirecta. Entonces, siempre que vamos a plantear algún tipo de cuestionamiento, la palabra que vamos a usar para expresar ese cuestionamiento lleva tilde, ¿sale? En este caso, las indicaciones no dicen cuándo vamos a volver al trabajo, ¿vale? Este es el primer error. Entonces, tanto preguntas directas como preguntas indirectas, las palabras interrogativas llevan tilde, ya sean en preguntas directas o indirectas. Ahora tenemos este segundo error, que es uno de los súper comunes, súper comunes. Y de hecho, si nosotras nos ponemos como a pensar cómo hablamos, si de pronto nos agarramos un ensayo por ahí, muy posiblemente nos vamos a cachar con este tipo de palabras, ¿no? Tenemos aquí, ¿habían o había? Ese es el dilema. ¿Cómo pongo? ¿Habían o había? Vamos a ver. Tenemos aquí con este famoso meme, que muchas veces decimos, habían muchas personas, ¿no? Eso es algo súper común, decir, habían muchas personas, pero es un error utilizar habían muchas personas. La manera
correcta, es decir, había muchas personas. ¿Y esto por qué es así? Porque tenemos que el verbo haber es impersonal, es decir, solamente tiene tercera persona del singular, ¿sale? No tiene, no hay forma de como conjugarlo en otra, al menos en este uso, que sea plural, ¿no? Como no solamente es en tercera persona del singular y oraciones como hubieron muchas personas o habían muchas personas no son correctas, ¿sale? El verbo haber no se conjuga de esta forma, diciendo hubieron muchas personas o habían muchas personas, no se conjuga de esta manera, es en todo caso, había muchas personas o hubo muchas personas. ¿Sale? Yo sé que de pronto puede sonar un poquito raro porque estamos súper acostumbradas a utilizar el verbo haber en tercera persona del plural, pero no, o sea, no, el verbo haber no se puede conjugar en esta tercera persona del plural y solamente nos quedamos con el singular, ¿vale? Entonces, bueno, ese fue el segundo error. Y tenemos este otro error que también es súper, hiper, mega común, que es el uso de la palabra primer y la palabra primera. ¿No? Tenemos aquí, por ejemplo, dice, hoy fue la primera vez que la saludó. Suena como raro, ¿no? Este sí suena un poquito raro. Y aquí esta segunda parte dice, hoy fue la primera vez que la saludo. Hoy fue la primera vez que la saludo o hoy fue la primera vez que la saludo. Entonces tenemos que cuando hablamos de primera, o sea, la palabra, se corta solo en la presencia de sustantivos masculinos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el primer día, ¿no? El primer día de clases. Ah, ok, en este caso queda muy bien decir el primer día de clases, ¿no? Pero si antes tenemos, estamos hablando, utilizando un artículo femenino, como el caso de la, no podemos cortar la palabra primera, no lo podemos dejar en primer, tiene que ser primera, así. Hoy fue la primera vez que la salud, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ese es otro error. Vamos a ver ahora qué pasa con el gerundio. No sé si se acuerdan del gerundio, esto desde las clases como de la primaria, que también se nos habla un poquito en la secundaria, pero pues de pronto sí, o sea, a muchas personas se nos olvida qué es esto como del gerundio. El gerundio se le conoce como una forma impersonal del verbo, ¿no? Se le conoce así porque no sé, las palabras en gerundio no dicen si está en primera persona del singular o del plural, ¿no? Son las famosas que terminan en ando y endo. Sale la famosa terminación ando y endo, es es del gerundio. Entonces, tenemos que hay muchos errores. Bueno, ahorita vamos a hablar de dos principalmente que son los más comunes alrededor del uso del gerundio. Entonces, vamos a ver que algunos textos no solo dicen que hay tres terminaciones, dicen que está ando, endo y yendo. ¿Sale? Hay otros textos que nos van a decir que solamente hay dos terminaciones que básicamente serían estas dos, ando y endo, ¿no? Pero de cualquier forma, ese es el gerundio, ¿no? Es una forma impersonal del verbo porque no se sabe si es la primera persona del singular o del plural. Vamos a ver ahora como uno de los errores más comunes y aquí vamos a estar viendo como más claramente esto. Ok, igual regresamos con este famoso meme y tenemos esto. Aquí dice, el agresor huyó siendo detenido horas después. Aquí dice, el agresor huyó siendo detenido horas después y
Abajo tenemos que la construcción adecuada sería el agresor huyó y fue detenido horas después. Ay, disculpe. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo decir el agresor huyó siendo detenido horas después? Porque de hecho, si nos detenemos a pensarlo, ¿ustedes le encuentran algo raro a esto? O sea, pueden identificar que aquí hay como algún error, algo que suene mal. A primera vista no. Y es por eso que el gerundio, este tipo de errores con el gerundio es tan común, porque porque no suenan mal, no suenan raro, ¿sale? Sin embargo, aquí hay una cosa importante, que el gerundio puede ser usado y tiene múltiples usos el gerundio. Ahorita vamos a ver unos. Uno de esos usos del gerundio es cuando se expresa una coincidencia temporal. Es decir, una repercusión en el presente. ¿Sale? Aquí, ¿qué pasa en el caso del ejemplo de arriba? Dice, el agresor huyó, siendo detenido horas después. Es decir, aquí no hay coincidencias temporales. Primero huyó y horas después fue detenido. No hay aquí ningún tipo de coincidencia temporal. Por eso lo adecuado será decir, el agresor huyó y fue detenido horas después. ¿Sale? Porque así es este uso, el gerundio, cuando lo estamos usando de esta forma, expresa esta idea de que coincide, ahí hay una coincidencia temporal, ¿vale? Espero que hasta aquí todo esté como súper claro. Y pues bueno, vamos a ver un uso que sería adecuado del gerundio, ¿no? Entonces, tenemos aquí, Julieta prepara la cena, ¿no? Cuando decimos Julieta prepara la cena, es que en este momento, en este presente, Julieta prepara la cena, o sea, prepara. Puede ser que simplemente hoy a Julieta le tocó preparar la cena, pero también podríamos expresarlo así, que dice Julieta está preparando la cena. Tenemos que cuando el caso de que en del lado, ay, se me fue el video izquierdo, perdonen, comúnmente utilizamos esta que se llama presente simple, pues para decir rutinas, muchas veces nos sirve para mencionar rutinas, ¿no? Ah, sí, ¿qué pasa? Ah, sí, oye, ¿y quién prepara la cena? Ah, sí, Julieta prepara la cena en mi casa. ¿No? Entonces es como algo cotidiano, algo que pasa, ¿no? De manera rutinaria. También, pues, es algo que en ese preciso momento en el que estamos viviendo, está sucediendo esto, ¿no? Ah, sí, Julieta prepara la cena. Ah, sí, Julieta prepara la cena. Pero si lo que queremos decir es que, bueno, más bien, cuando decimos Julieta está preparando la cena, es porque eh, estamos expresando que Julieta comenzó en un tiempo pasado a preparar la cena. Es decir, no se refiere solo a este instante de nuestras vidas, sino que se refiere a que antes, o sea, un periodo anterior, pequeño, así como yendo hacia el pasado, Julieta inició con la preparación de la cena, pero todavía no acaba, es decir, algo que inicia en el pasado que tiene repercusiones en este momento eh, y porque sigue sucediendo, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que Julieta está preparando la cena porque es una acción iniciada anteriormente y que tiene repercusiones actuales. Tenemos que así estamos utilizando estas coincidencias temporales, ¿no? Entonces, así es como sería un adecuado uso del gerundio en este contexto, pero no es correcto utilizarlo en este sentido. Sale cuando yo digo el agresor huyó siendo detenido horas después, aquí no es correcto decirlo porque
pues una cosa, o sea, primero huyó y hasta horas después fue detenido. No existe aquí ningún tipo de coincidencia temporal, ¿vale? Otra error como muy común en el caso del gerundio es este. Aquí tenemos esta oración que dice, te vi bajando del autobús. Igual, o sea, algo como les comentaba, algo súper común que tenemos con el gerundio. Bueno, es más bien, ¿por qué es tan común estos errores? Porque pues pareciera ser que no hay ningún tipo de error ahí, ¿vale? Entonces, pareciera ser que, no, pues todo bien, ¿no? No hay, ¿cuál error hay en eso? Ninguno. Entonces, es difícil poder identificarlos. Pero aquí sí hay otro error que justo, o sea, vemos en la imagen, en la parte de abajo de este meme, que una manera adecuada de decirlo sería, te vi cuando bajabas del autobús o te vi mientras bajabas del autobús. En esos dos casos sí es adecuado, bueno, más bien, estos dos casos sí son correctos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que el gerundio también se usa cuando estamos hablando de dos verbos juntos, ¿sale? En este caso tenemos el verbo ver y el verbo bajar. Entonces alguien podría decir, pero espérate, Ana, tú acabas de decir que el gerundio se usa cuando son dos verbos juntos. Y ahí yo claramente veo dos verbos juntos. Y pues sí, claramente ahí hay dos verbos juntos, el verbo ver y el verbo bajar, pero ahí hay un pequeño detalle, es que el gerundio se usa sí cuando dos verbos están juntos, pero además es que esas dos acciones son realizadas por la misma persona, ¿sale? Perdón. Entonces, si las dos acciones no son realizadas por la misma persona, entonces no podemos tener la terminación ando o endo. ¿Qué está pasando aquí con este ejemplo? Te vi bajando del autobús. ¿Quién realiza la acción de ver? ¿Quién está viendo? En este caso soy yo, porque yo estoy diciendo te vi, es decir, yo te vi. ¿Quién estaba bajando? Yo estaba bajando, no era yo quien estaba bajando. Quien bajaba era la otra persona, ¿sale? Entonces, por eso, las dos acciones no son llevadas a cabo por la misma persona. Entonces, aquí no tiene cabida el gerundio porque por un lado es una persona diciendo yo te vi y por otro lado es otra persona la que está bajando del autobús, ¿vale? Sale en este caso. Ahora también, bueno, lo adecuado pues sí sería decir te vi cuando bajabas del autobús o te vi mientras bajabas del autobús. Esas son construcciones como mucho más adecuadas que utilizar el gerundio en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ver cuándo sí sería correcto el uso del gerundio. Y aquí tenemos un caso que dice, me lastimé corriendo en el parque. ¿Por qué si es correcto aquí decir me lastimé corriendo en el parque? Los invito a que, así como a la usanza de Dora la Exploradora, vamos a darnos unos momentos para que ustedes puedan contestar por qué esta frase, esta oración, sí está escrita de manera adecuada. Pensemos tantito.
Ok, entonces, pues bueno, espero, o sea, si también están un poquito más para pensar, pónganle ahí en el video y para que puedan, si necesitan más tiempo. Entonces, me lastimé corriendo en el parque. ¿Por qué esta oración sí es correcta? Pues para empezar, ¿quién se lastimó? Yo me lastimé. ¿Quién estuvo corriendo? Yo estuve corriendo. Entonces tenemos que las dos acciones, lastimar y correr, fueron pues realizadas por la misma persona, ¿vale? Entonces tenemos que el segundo verbo, el verbo correr, sí es correcto que tenga esta terminación ando y endo, o bueno, en este caso endo, ¿no? Y por eso es adecuado porque las dos acciones están, pues le pasaron a la misma persona, ¿no? Ok, espero que hasta aquí todo vaya súper bien. Vamos a pasar a nuestro sexto error, que tiene que ver con las oraciones impersonales. ¿Cuáles son las oraciones impersonales? Son las que se construyen muchas veces a partir del lenguaje neutro con la terminación, que es la palabra se. Entonces, utilizamos este lenguaje neutro ampliamente en los trabajos académicos, los trabajos de investigación. ¿Por qué se utilizan tanto? Pues justo porque da esta sensación, esta idea de que se trata de un conocimiento objetivo y neutral, ¿no? Es decir, se analizó el dato tal, se llegó a estas conclusiones, se hizo un estudio valorativo acerca de, ¿no? Entonces, esta construcción con las oraciones impersonales justo son impersonales porque no nos dice quién está detrás. No dice, no es que el estudio se haga solito, no es que las conclusiones se elaboren solitas. Ahí hay una persona o un grupo de personas o una institución que están detrás de todo ese trabajo. Siempre es así. Pero pues desde este sentido académico de dar como este aire de objetividad al conocimiento científico, disculpen esto del aire de objetividad, creo que aquí mi postura política es bastante clara, pero no estamos hablando de eso ahorita. Tenemos que cuando utilizamos se, por ejemplo, si yo digo se realizó el estudio X. Si yo les pregunto, ¿quién realizó el estudio X? No se puede contestar, porque justo por eso está planteado así el lenguaje, ¿no? O sea, este lenguaje neutro, que no va a decir si se trata de una persona, de muchas personas, hombre, mujer, no dice nada de eso, ¿sale? Entonces, así es como, pues, la idea con las oraciones impersonales. Ahora vamos a ver en qué radica el error, bueno, en dónde está el error en todo esto. Entonces, pues bueno, aquí regresando a esto, tenemos este diálogo en donde la chica que tenemos de nuestro lado izquierdo dice, se convocarán a todas las participantes. Y la chica que tenemos del lado derecho dice, se convocará a todas las participantes. Ahora busquen en su corazoncito y díganme cuál creen que sea la construcción correcta o, en todo caso, en dónde está el error. Igual nos vamos a dar unos segunditos para pensar.
Ok, ¿ya vieron? ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál de estas será la que esté construida de manera adecuada y cuál no? ¿Cuál será? Pues bueno, el error está con el diálogo que tenemos en nuestro lado izquierdo. Entonces, ahí dice, se convocarán a todas las participantes. ¿Por qué esto es un error? Porque al decir convocarán, estamos hablando en plural. Pero este verbo convocar no hace referencia a las participantes. Hace referencia al sujeto, sujeta implícito. ¿Sale? Acuérdense que justo las oraciones impersonales no nos van a decir ni género ni cantidad de quién está en este caso convocando. ¿Sale? No sabemos si es una persona la que está convocando, si son muchas personas las que están convocando, si se tratan de hombres, si se tratan de mujeres, no nos dice nada. Justo por eso es un lenguaje impersonal y neutro, porque no nos dice nada de quién está detrás de esto. Pero el verbo sí hace alusión a plural, pero hace alusión a algo plural cuando anteriormente no tenemos nada en plural. La persona ahí que está convocando o personas que están convocando, no podemos saber si se trata de una persona o de un grupo de personas. Por lo tanto, no podemos pluralizar el verbo. No podemos decir se convocarán a todas las participantes porque no sabemos quiénes están convocando. Si se trata de una persona, de dos, de tres, N, ¿vale? Por eso, lo adecuado aquí es mencionar se convocará a todas las participantes. Aquí es importante, y eso tiene que ver también con un tema de la concordancia, de identificar a, por ejemplo, en este caso el verbo, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Sale? ¿Estoy haciendo referencia a las participantes? No. No es que las participantes estén convocando. No, las participantes aquí no están convocando a nada. Las participantes son convocadas y no sabemos nada de quién está convocando. Por eso el verbo es singular. Algo, y a veces esto se siente muy extraño. Voy a poner un ejemplo. Si decimos, muchas veces, ¿no? Hemos encontrado como este tipo de letreros donde dice, se venden lavadoras, ¿no? Decimos, se venden lavadoras, pues suena bien, ¿no? Sí, claro, se venden lavadoras. Pero en este caso, en el caso de se venden lavadoras, también ahí hay un error, porque ¿quién está vendiendo? No sabemos si es una persona, muchas personas, ¿sale? Si decimos se venden lavadoras, pues estamos pues casi haciendo alusión a que las lavadoras son las que están vendiendo. Son las lavadoras las que están haciendo la acción o llevando a cabo la acción de vender. Y evidentemente eso no es lo que se trata de decir en este tipo de letreros, por ejemplo. Si digo, se venden lavadoras, no es correcto porque no estamos diciendo quién está vendiendo esas lavadoras o quiénes están vendiendo esas lavadoras, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, Ana vende lavadoras, pues ahí sí, ¿no? Pero imagínense que sustituimos este lenguaje impersonal, o sea, con la palabra se, y le ponemos ya un rostro, ¿no? Si yo digo, Ana venden lavadoras, ahí ya suena muy extraño, ¿no? Así como, Ana venden lavadoras. Como, ok, bueno, pues, entonces, justo el lenguaje impersonal es muy fácil confundirnos en este tipo de cosas, sobre todo el verbo que le sigue,
porque no nos está diciendo ni género ni número. Entonces, es muy fácil pluralizar, sobre todo cuando el complemento viene en plural. En este caso, lavadoras está evidentemente en plural y por eso nos da la sensación muchas veces que el verbo va en plural. Pero este verbo, en este caso el verbo vender, no hace referencia a las lavadoras. Las lavadoras no están ejerciendo esa acción. Es la persona la que está detrás, la que está ejerciendo esta acción. Entonces, pues debido a esto, no es correcto decir se venden lavadoras. Lo adecuado es decir se vende lavadoras. ¿Vale? Se vende lavadoras. Punto. Al principio puede sonarnos como un poco extraño, justo porque pues no estamos como muy acostumbradas, o más bien la usanza es que pluralicemos este tipo de verbos, ¿no? Y aquí sí me gustaría mencionar pues esta idea de la concordancia. Debemos de ver que lo que estemos escribiendo pues vaya acorde en género y número. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, pues se venden lavadoras, ¿no? O sea, se vende lavadoras, es lo adecuado. Pero, por ejemplo, también podríamos tener casos como mucha gente dicen, ¿no? Podríamos tener mucha gente dicen, ¿sale? Hay veces, porque sí he llegado a encontrar este tipo de errores, sobre todo cuando utilizamos la palabra gente, que pluralizamos lo que le sigue, ¿no? O sea, aquello que esté haciendo la gente. En este caso, mucha gente dicen, porque pues nos dejamos llevar por el significado de la palabra gente. Gente, grupo de personas. Grupo de personas, plural, listo. Mucha gente dicen, cuando no es así. Cuando me refiero es que haya coincidencias en género y número, tiene que ver con, pues, en sí mismo de las palabras, ¿no? No el significado detrás de esas palabras. Entonces, si yo tengo mucha gente, dicen, no es correcto porque la palabra gente, aun cuando hace referencia a grupos de personas, ahí está en singular. Por lo tanto, no sería correcto decir mucha gente dicen, sino mucha gente dice. ¿Sale? Y estos tiene que ver con cosas como pues sí, como la concordancia, ¿sale? Espero que hasta aquí todo vaya bien. Hemos visto hasta el momento 6 errores diferentes. Uno, bueno, que van desde, pues el uso del gerundio, o sea, los diferentes usos del gerundio. Vimos el uso del primera, vimos pues ahorita con este lenguaje impersonal, también vimos miren, ya lo acabo de mencionar y ya se me olvida. El verbo haber sale habían o había, que recordemos que había no va. Y también vimos el uso de las tildes con las palabras interrogativas, ¿sale? Entonces, bueno, estos son algunos de los errores, no son todos. Vamos a ver de manera rápida o de manera breve otros de los errores más comunes, y esto tiene que ver con las mayúsculas y las minúsculas. ¿Sale? Para esto me gustaría yo, pues, abrirlo ahora en una pizarra para cambiarles, es decir, ya tenemos la presentación. Ahora vamos a hacerlo con una pizarra en un momento. Listo, aquí tenemos nuestra pizarra y de manera rápida vamos a revisar que es otro de los errores como más comunes, ¿no? Tiene que ver con el uso de las mayúsculas. Sabemos que cuando se usa una mayúscula, pues es cuando tenemos un nombre propio, es decir, mi nombre propio es Ana, mi nombre común, una forma común de nombrarme podría ser mujer, pero eso es común porque pues mujeres, así es como la manera en que se designa a las personas con ciertas características, pero
no solo es eso, sino que mi mamá decidió ponerme Ana, ¿no? Entonces, eso, aunque el nombre sea muy común, eso es se llama un sustantivo propio. Entonces, van mayúsculas cuando tenemos sustantivos propios, cuando vamos empezando un párrafo, cuando va después de un punto, cuando va después de un signo de interrogación o de admiración, porque eso también cuentan como puntos. En esas situaciones van las mayúsculas, pero muchas veces solemos poner mayúsculas a, déjame pongo aquí, por ejemplo, uy, jaja, entonces tenemos aquí tenemos 4 puntos cardinales, ¿no? Muchas veces creemos que los puntos cardinales van con mayúscula, cuando no, solamente llevaría mayúscula si la palabra va empezando un párrafo o si va después de un punto. O no sé, mi perro se llama Oeste y pues bueno, ahí ya Oeste es su nombre propio, ¿no? Pero si ese no es el caso, los puntos cardinales no llevan mayúsculas, no empiezan con mayúsculas. Otro gran error al usar las mayúsculas es este. Pues ya los pongo todos. Y tenemos pues los días de la semana, ¿no? Y es un error súper común pensar que estos días de la semana pues van con mayúsculas, cuando en realidad no. Igual, salvo que antes de la palabra hay un punto o con las palabras está empezando un párrafo. O no sé, mi gato se llama martes y ya es un sustantivo común. Pero si esto no pasa, entonces los días de la semana van con minúscula, ¿sale? Entonces tenemos que el uso de las mayúsculas, sobre todo en estos dos casos, no es que es muy cotidiano pensar que tanto, por ejemplo, puntos cardinales o días de la semana, también las estaciones del año, también esa es otra como de las más comunes, que justo igual, ¿no? Tenemos, ay, otoño, ajá, ya me inventé uno. ¿No? Entonces también pensamos que pues van así en las estaciones del año, pero en realidad no, tampoco, o sea, puede ser así, primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Entonces, estas igual, o sea, las estaciones del año sí no llevan un punto antes o inician un párrafo, no necesitan llevar bueno, más bien no llevan mayúsculas, ¿sale? Entonces, pues ya estas son como algunos de los errores más comunes a la hora de redactar. Y aquí antes de concluir, unos cuantos tips. Voy a dejar de compartir un momento. Uno, que la redacción de su tesis o de su trabajo académico no es un momento que pase. Es decir, no es como, listo, me voy a sentar y a la primera que empiece a escribir ya va a quedar mi redacción, ¿no? Ya lista para entregarla a mi asesora o a mi asesor. No, eso no pasa de esa forma. Redactar es un proceso complejo, porque lo que estamos haciendo es todo lo que está en nuestra cabeza lo vamos a mostrar a otras personas. Y entonces algo, no sé cómo si les ha pasado a ustedes, pero algo puede sonar lindísimo en nuestras ideas, pero el momento de transcribirlo es como, ¿qué?
A ver, Ana, ¿qué quisiste decir aquí? Y es que se tratan de procesos distintos. Cuando estamos escribiendo, es un proceso que puede ser llevado a cabo a través de diferentes etapas. ¿No? Tenemos la primera, que es, pues, implica desde la concepción de la idea, así como desde qué voy a hablar, el objetivo, que no solamente cuenta qué es lo que voy a, de qué se más bien, no solamente cuenta de qué se va a tratar, sino el tono que le quiero imprimir. ¿Con qué objetivo quiero yo contar esto? ¿Sale? No es lo mismo hablar del arco iris para estudiantes de física, de una licenciatura, a que hablar del arco iris para un grupo de infantes, por ejemplo. ¿No? No, no es lo mismo. El lenguaje no es lo mismo, la cantidad de información no es la misma. ¿Sale? Entonces, primero es pensar qué es lo que va a tratar mi tema y para qué quiero contarlo, o sea, cuál es el objetivo de eso. Después, pues bueno, viene una parte de búsqueda de información en donde yo creo que sería importante hacer uso de diferentes organizadores gráficos, ¿sale? Y después, no solamente ya leí todo, ¿no? Ya tengo mis 50 PDFs aquí leídos y de manera inmediata ya voy a empezar a escribir, ¿no? Se sigue que de leer, luego voy a escribir. Y no, muchas veces ahí hay algo intermedio que significa organizar y jerarquizar toda la información. ¿Sale? Y aquí les recomiendo mucho el uso de organizadores gráficos, es decir, bueno, voy a utilizar un cuadro de llave para saber qué tema voy a ir primero, qué tema va a ir después, qué tema va a ir después, ¿no? Y después de esta organización de información, no es que ahora sí se siga directamente la redacción, pues es ideal hacer un esbozo o un esqueleto de un texto en donde ponga mi tema principal con mis diferentes subtemas que voy a abordar y un ligerísimo resumen como de unas 2, 3 líneas de qué voy a abordar en cada subtema. ¿Sale? Y después de eso empiezo a escribir, primero pensando como en vaciar la información, el contenido, expresarme tal cual está en mi cabeza. Primero no me fijo si puse acentos, no puse acentos, si tuve errores comunes, etcétera. No, primero simplemente voy a vaciar la información. Ya que tengo esto, ahora sí me pongo a pensar, hay faltas de ortografía, el uso adecuado de signos de puntuación, si hay errores, estos errores comunes, si no. Entonces, es un proceso, ¿vale? Y pues bueno, esto, hasta aquí esta segunda sesión sobre los errores comunes. Espero que les haya sido de mucha utilidad y les comparto que pues igual Mujeres Tesistas tiene sus talleres de redacción en donde justo vamos a hablar de todo esto, tanto de errores comunes, de cómo se hace el manejo de la información, cuáles son los diferentes pasos a la hora de redactar. También hay talleres sobre cómo se construye un protocolo de investigación. O sea, las invitamos a que se den una vuelta por los talleres de Mujeres Tesistas. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya sido de utilidad esta información y que terminen muy pronto su tesis. Hasta luego.